Buenos días, jóvenes y señoritas. Hoy día vamos a ver lo que es la moda. La moda es otra medida de posición que es muy utilizada. La moda podemos decir que es el valor que se repite con mayor frecuencia. Vamos a dar unos ejemplos, ¿no?, de nuestra vida diaria en la cual podemos identificar también la moda, para que veamos de que no es nada desconocido, que siempre lo estamos hablando. Cuando vemos algún producto, algún par de zapatos, un pantalón, si lo llevamos a un ejemplo de esta manera, cuando vemos de que muchos de los jóvenes, señoritas, lo están utilizando, decimos que ese zapato, ese par de zapatos, ese par de zapatillas, ese pantalón está de moda. ¿Por qué decimos que está de moda? Porque todos lo están usando, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que la moda es la que más se repite con mayor frecuencia. Vamos a ver unos ejemplos aquí con relación a la moda para tabulación discreta. También podemos decir que en la moda, en un conjunto de datos puede haber sin moda, puede ser que en ese conjunto de datos no haya moda, como también puede ser que en un solo conjunto de datos haya más de una moda. Cuando hay más de una moda, a eso le denominamos bimodal. Un ejemplo, vamos a ver aquí, cuando tengamos los datos de esta manera, 10, 12, 13, 16, 18. Si tuviéramos este conjunto de datos, vemos que todos se están repitiendo una sola vez. Hay un solo 10, un solo 12, hay un solo 13 y vemos también que en el 16 y en el 18 solamente hay uno. Cuando tengamos un conjunto de esta manera, que no hay dos veces que se repite un solo valor, podemos decir que aquí no hay moda. En este conjunto de datos no hay moda. Ya. Eso también puede ocurrir, ¿no? Entonces, en un conjunto de datos puede ocurrir de que pueda haber de que no haya moda, como también puede ser de que haya más de una moda. En este ejemplo que vemos aquí, podemos darnos cuenta de que cuál es la frecuencia que tiene mayor valor. En este caso, la frecuencia de mayor valor es el 16. Por lo tanto, nuestra variable le corresponde el 3. Eso quiere decir que el 3 viene a ser nuestra moda. ¿Por qué? Porque es la que más se repite. El 16 es mayor a los otros valores, por lo tanto, nuestra moda viene a ser 3. Y la moda la vamos a simbolizar por una M sub 2. Entonces, en este ejemplo decimos que nuestra moda es 3. ¿Qué pasaría si en vez de este 11 tuviéramos el 16? Si tuviéramos el 16, que es igual, la misma frecuencia que el valor de nuestra variable 3, ¿no? Entonces, aquí tendríamos otra moda. Por lo tanto, este 5 también es otra moda. ¿Por qué? Porque tiene el mismo valor que se repite con mayor frecuencia, ¿no? El 5 se repite 16 veces, como el 3 también se repite 16 veces. Aquí en este ejemplo podríamos decir que nuestra otra moda es el 5. A este conjunto de datos podemos decir que tiene dos modas. Podría ser bimodal, ¿no? Si tuviera otra moda, también, ¿no? Puede darse casos de que en un conjunto de datos pueda haber dos modas, o como también puede ser de que no haya ninguna moda. Eso es con relación a la tabulación discreta. Ahora vamos a ver lo que es nuestra moda con una clasificación de datos. Cuando decimos clasificación de datos, aquí nosotros tenemos lo que es el intervalo, ¿no? Tenemos un límite inferior como también un límite superior, y entre ese límite, entre esos dos límites hay un rango, un intervalo.
Por eso es que decimos que nuestros datos están clasificados, ¿no? Para nuestra moda, poder calcular cuando tenemos este conjunto de datos clasificados, tenemos ya una fórmula, ¿no? Una fórmula que nos determina cómo podemos calcular nuestra moda. Y para ello necesitamos conocer nuestro límite inferior. Tenemos aquí este símbolo de delta, que en este ejemplo o en este caso de estadística está simbolizado por el exceso de la frecuencia modal, y nuestra C sub i, que es el intervalo, ¿no? Para ello lo vamos a detallar para que ustedes puedan tener un poquito más de las abreviaturas, a qué significa. Entonces lo estamos colocando aquí a un costado. La L inferior quiere decir el límite inferior de la clase modal. Entonces esta abreviatura significa el límite inferior de la clase modal, delta sub 1, que en estadística es el exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase anterior inmediata. ¿Y cómo podemos calcular nosotros nuestro exceso de nuestra frecuencia modal? Aquí tenemos nuestra frecuencia modal menos nuestra frecuencia modal inmediata. Aquí tenemos también delta sub 2, van a disculpar, aquí es sub 2. Entonces aquí a esto es el exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase posterior. Quiere decir el siguiente, ¿no? Cuando hablamos de posterior inmediata. Para hacer el cálculo es igual a nuestra frecuencia modal menos nuestra frecuencia modal más 1, ¿no? Entonces aquí hacemos también una resta, pero con el siguiente término de nuestra frecuencia modal. Ahora vamos a hacer nuestros respectivos cálculos para poder reemplazar en nuestra fórmula. Aquí primeramente tenemos que identificar en nuestra frecuencia absoluta cuál es el número mayor. En este caso es el 7. Entonces el 7 vamos a irnos en una línea horizontal para poder determinar cuál sería nuestro límite inferior. Nuestro límite inferior en este caso viene a ser el 52. Es por eso que cuando estamos reemplazando el límite inferior, aquí reemplazamos con el 52. Un signo más, colocamos el mismo signo más. Aquí tenemos delta sub 1, que significa el exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de clase anterior inmediata. ¿Qué quiere decir? Que este 7 es nuestra frecuencia modal. Es la que más se repite. Cuando decimos menos nuestra frecuencia de la clase anterior, ¿cuál sería anterior? ¿Cuál es el número que está antes de nuestra frecuencia modal? Sería el 5. Entonces, si nosotros agarramos y calculamos nuestro exceso de nuestra frecuencia modal, primeramente colocamos nuestra frecuencia de la modal, que sería 7, menos nuestra frecuencia modal, que en este caso también es nuestra frecuencia modal, pero anterior. Por eso tenemos el menos 1, que nos dice que es anterior. Menos, entonces sería menos 5, ¿no? Por lo tanto, nuestro exceso de nuestra frecuencia modal anterior sería 2. Aquí colocamos, en vez de nuestra fórmula, estamos haciendo reemplazando nuestros valores en nuestra fórmula. Entonces colocamos el número 2. Igualmente tenemos lo mismo de nuestra frecuencia modal anterior, que sería igual 2, el mismo valor, este y este el mismo. Entonces colocamos el 2. El signo más, tenemos el signo más, traspasamos, y nuestro exceso de nuestra frecuencia modal posterior.
Ahora, aquí para poder calcular este valor sería de la siguiente manera. Es igual a nuestra frecuencia modal. Muy bien, aquí tenemos nuestra frecuencia modal, que sería 7, menos nuestra frecuencia modal posterior. ¿Cuál sería posterior? Entonces, posterior quiere decir después de él, que está el 6. Entonces sería nuestra frecuencia modal posterior, un signo más 1 que nos identifica o nos está diciendo que es posterior. Entonces sería menos 6. Y aquí decimos entonces nuestro exceso de nuestra frecuencia modal posterior es 1. Entonces aquí tenemos ya nuestro valor y lo vamos a reemplazar en nuestra fórmula. En vez de este término, entonces colocamos nuestro valor, que sería 1 por el ancho de clase. Entonces, ¿cuánto es el ancho de clase? Aquí lo identificamos, la diferencia de nuestro límite inferior con el límite superior. Vemos que hay una diferencia de 6. Esa diferencia está en cada uno de nuestros términos que tenemos abajo, que para ello todo es 6. Entonces, nuestro intervalo o nuestro ancho de clase es 6. Entonces, por lo tanto, colocamos 6, que es nuestro ancho de clase. Estamos aquí reemplazando nuestros valores en nuestra fórmula, ¿no? Luego que hemos reemplazado nuestros valores en nuestra fórmula, lo que continúa es hacer las operaciones que nos indican. Primeramente vamos a poder hacer nuestros cálculos, lo que tengamos dentro de nuestro paréntesis, ¿ya? Mientras los demás lo vamos a ir bajando, lo vamos a hacer de una manera un poco desarrollada para que ustedes puedan saber de dónde estamos sacando tales resultados, ¿no? Entonces el 52 lo mantenemos, el signo más también lo mantenemos. Aquí el 2 como numerador lo vamos a mantener y acá en el denominador hay una suma. 2 más 1, 3 por, damos el signo por también, el 6 también bajamos. Y vamos a ir haciendo nuestras operaciones que nos van indicando paso por paso. El 52 lo seguimos manteniendo hasta que podamos hacer, en este caso aquí hay una multiplicación. Primeramente se resuelven las multiplicaciones y luego ese resultado vamos a sumar recién al límite inferior. Aquí tenemos en una multiplicación de fracciones, tenemos una fracción y tenemos un entero. Entonces, para que esto también pueda convertirse en una fracción, le ponemos como denominador el 1. Y en una multiplicación multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Por eso es que estamos multiplicando aquí 2 por 6, 12. Ahora multiplicamos los denominadores, 3 por 1, 3. Ahora vamos a resolver nuestra operación. Aquí podemos simplificar, ¿no? Esta fracción la vamos a simplificar. El 52, por lo tanto, mantenemos. El signo más también lo mantenemos. Y aquí vamos a simplificar. Vamos a ir sacando tercia de 12 es 4. Tercia de 3 es 1. ¿Y cuánto nos ha quedado? 4. Entonces, cuando ya es 1, no se escribe, ¿no? Eso es una manera, o bien podemos también dividirlo. Podemos dividir 12 dividido entre 3, que es igual 4, ¿no? Podemos simplificarlo o podemos dividirlo. Una vez hemos extraído un solo resultado, ya recién vamos a sumar al límite inferior. Por lo tanto, decimos 52 más 4, 56. Nuestra moda viene a ser 56. Y para poder saber si ese resultado está correcto, ese resultado tiene que estar entre el límite inferior y el límite superior de nuestra frecuencia modal. Y aquí tenemos nuestra frecuencia modal y tenemos un límite inferior que es 52 y un límite superior que es 58. Entre esos dos términos, tanto entre el límite inferior y el límite superior, tiene que encontrarse nuestra moda. Y vemos que entre 52 a 58, dentro de ese rango está el 56.
Cuando vemos que ese término, ese valor que hemos encontrado está entre ese rango, dentro del límite inferior y el límite superior, podemos decir que nuestro resultado es correcto. Eso sería todo con relación a nuestra moda.